A ver, record. Listo. Está empezando la grabación, dice, ya está el mensaje, así que Bien. estás grabando. Okay. Ok. Es muy increíble, digamos, que siendo una sociedad que tan adicta a todo, a la Coca-Cola, ¿no? A mí, yo es como que no dejo de preguntarme, de sorprenderme y de indignarme también, porque como usuaria, como familiar, digamos, me he visto en situaciones de riesgo, ¿no? De tener que ir a comprar un aceite medicinal que supuestamente, eh, con todas las de la ley, en el sentido de que con acompañamiento médico, sin saber a dónde estoy yendo, quién me va a abrir la puerta, ese frasco que dice CBD, ¿qué tiene? Confiar es la única opción que le queda al usuario, es confiar en que la persona que te vende el aceite te está vendiendo algo medicinal, y si eso te hace bien, en mi caso, por ejemplo, mi hija, que vimos muy buenos resultados, no saber qué es lo que le está haciendo bien y cómo, digamos, hacer de eso una práctica constante en el tiempo, decirles, si vuelvo a comprar el mismo aceite, será el mismo, eh, qué es lo que le está haciendo bien, cómo sé cómo está compuesto para poder continuar con esta terapéutica o modificarla, cómo modificar las dosis, si no sé qué le estoy dando, cómo regular eso. Eso es algo que a Es la nosotros inquietud, sí, de mucha gente, sí. Ajá. ¿Cómo Sí, sí, yo nos creo que esa es asesoraría? la gran falla, yo creo que esa es la gran falla del modelo regulatorio actual y que sucede en numerosos países. En primer lugar, bueno, lo que vos comentabas, Gisela, que sí, lamentablemente, bueno, vivimos en una sociedad farmacolizada, en donde yo cuando era chico y a mí me dolía la cabeza, mi mamá me daba un ibuprofeno, y la principal causa del dolor de cabeza es la falta de agua, no la falta de ibuprofeno. Entonces, bueno, nos educamos creyendo que la solución está en una pastilla, y a mí me pasa día a día con mis pacientes que ellos te preguntan, y me pasa tal cosa, tengo tal condición, ¿y qué puedo tomar? ¿Y qué pastilla me puedo comprar? Y es como que siempre se busca el medicamento, pero yo antes a los pacientes les pregunto, ¿y cuántos litros de agua tomas por día? ¿Y cómo comes? ¿Y cómo dormís? Entonces, bueno, también tiene mucho que ver con eso. Por eso yo considero que estos espacios son fundamentales y son importantes. Volvemos a lo mismo, para educar y para difundir información y para que las personas conozcan sobre las diferentes opciones que tienen para mejorar su salud. Y en cuanto a lo que me comentabas, sí, lamentablemente en este país no está garantizado el acceso a la medicina. Hoy por hoy el acceso a algún derivado del cannabis tiene dos vías. En primer lugar, el autocultivo, en donde nosotros sabemos todo lo que conlleva tener que cultivar una planta, que las personas son perseguidas por denuncias anónimas, son perseguidas por las autoridades. Y el otro lado, el mercado no regulado, en donde vos estás acudiendo a un lugar o a un ámbito que puede llegar a tener cierta peligrosidad, porque estás comprando una sustancia que es prohibida, y en segundo lugar estás comprando una sustancia que no sabes cómo se cultivó, dónde se cultivó, qué control de calidad tiene, si es que tiene algún tipo de control, de dónde salió esa semilla, con qué agua se regó, y hasta nos pasó que seguramente debe pasar en Santiago, porque bueno, pasa en gran parte del país, donde hay muchos derivados que son falsos, que dicen tener cannabis, y nosotros analizamos diversos aceites, y en muchos derivados se encontró que era aceite de oliva puro, no tenía nada Sí, de sí, cannabis. es verdad. Y por ejemplo, aquí en Tucumán se encontró que un aceite tenía cocaína, y que otro aceite tenía sertralina y risperidona, que son dos antidepresivos. Entonces, la ilegalidad trae aparejada que sucedan estas cosas. Es por eso que nosotros presionamos tanto en cierta manera a nivel nacional para que se regule el acceso, porque es un problema de salud pública bastante grave, y cada vez es mayor la necesidad y mayor la demanda por parte de la sociedad Así es. de un acceso no solamente a la información por parte del médico, sino el acceso a un medicamento que sea eficaz y que sea de un costo accesible para el paciente, porque
estas son políticas de salud pública. Es por eso que, bueno, nosotros siempre aplaudimos lo que está pasando en diferentes universidades del país, donde, bueno, aquí está incluida también la Facultad de Bioquímica de Tucumán, donde uno lleva el aceite, el derivado que tiene, y se lo puede analizar a una universidad y saber qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Idealmente sería importante tener acceso a otros reactivos, porque, por ejemplo, aquí solamente se conoce la concentración de THC y de CBD, pero bueno, yo Claro. creo que es cuestión de tiempo, que la regulación avance y que haya voluntad política para cambiar las cosas. A partir de las jornadas del año pasado, Facundo, es impresionante, bueno, hemos tenido la declaración de interés de la Universidad Nacional, donde hemos hecho estas jornadas, nos pareció maravilloso que sea desde estos claustros que le dan un respaldo distinto, digamos, como que organizar algo así nomás, ¿no? Por todas estas cuestiones legales que uno es consciente. Y también es increíble la cantidad de personas que se han llegado como en un espacio en donde vos puedes decir, wow, hay muchos como uno que tienen problemas. En este momento podemos visibilizarnos porque mucha gente es consumidora del aceite y vos ves que hay niños, hay ancianos, hay gente joven que se siente mejor con el consumo del aceite y empiezan a aparecer porque están buscando una vía libre para poder tener acceso a una salud de calidad. Y esto es lo que da salud de calidad. Desde esas jornadas comenzamos nosotros a visibilizar, como decía Gise, estas personas que son usuarias o tienen familiares, en mi caso mis padres, mis hermanos, yo también ahora, por el tema de los huesos y los músculos y demás, del estado anímico, del cansancio, y, y vemos que es necesario continuar con una capacitación, con la opción de dar a conocer a la gente las posibilidades y aprender mucho más, ¿no? Para sacarnos de la ignorancia de todo lo que esto significa. En ese marco, como ya te había planteado hace un tiempo atrás, podríamos invitarte a que nos acompañes con algún curso, algún taller, porque quedaron pendientes unas segundas jornadas, de acuerdo al pedido incluso de nuestro rector, segundas jornadas en este tema. ¿Nos acompañarías vos con un curso de capacitación para los profesionales de la salud y que se llegue el público en general, abogados y demás, para que cada vez vayan abriendo más la visión de esto que es la planta, de los beneficios que da la planta y la realidad en la que estamos parados, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, bueno, yo me dedico a esto desde hace un tiempo ya de crear cursos, de capacitación, de promover la educación entre los colegas, entre los profesionales. Yo estoy trabajando con plataformas actualmente a nivel regional en Latinoamérica, también con plataformas de Estados Unidos. Aquí hay un proyecto también a nivel universitario. Yo estuve el año pasado también como docente en un curso que realizó la UBA en cannabis. Nosotros siempre estamos promoviendo la realización de cursos. Sí, a mí me parece muy importante que esto se promueve, que esto se difunda para vencer Bien, estos prejuicios y para que los exactamente. médicos se eduquen y no pasen estas cosas de que una persona no tenga acceso al goce de salud, a que no tenga acceso a sus derechos. Yo creo que ese es el gran problema, que las personas no conocen sus derechos. Entonces, a partir de ahí, Bien. no hay un conocimiento de cuál es tu derecho como Argentina, de tener acceso a la salud, a la información, a un medicamento que sea eficaz, que tenga un control de calidad interno y que te lo tiene que proveer el Estado. Y no solamente cuando tengas una condición de salud o
o algún síntoma o algún signo. El cannabis se lo utiliza como prevención primaria de la salud. Hay evidencia que muestra que inhibe el desarrollo de la diabetes, que inhibe el desarrollo de la hipercolesterolemia, de la hipertensión arterial, promueve una mejora en el estado de ánimo, en la conciliación, en el mantenimiento del sueño, y entonces, si uno evita que las personas empiecen a tomar medicamentos destinados a eso, también mejora la calidad de vida de las personas y su salud. Pero bueno, es la eterna discusión en cierta manera de decir, bueno, ¿cómo se va a regular el uso? ¿Cuándo se lo va a regular? ¿De qué manera? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Qué papel va a cumplir el Estado en esto? Porque... repito, la demanda de la sociedad cada vez es mayor y es un problema de salud pública, entonces tenemos que tomar cartas en el asunto lo antes posible. Bien, bien, muchísimo, muchísimo más claro todo esto para informar a nuestra sociedad desde la asociación. Lo que nosotros observábamos también y hablábamos mucho con gente de las comunidades, es una planta maestra. La tierra te da muchas cosas, la naturaleza te ofrece mucho. Y lo que nos damos cuenta es que es también, desde hace mucho tiempo, una lucha permanente entre los laboratorios y volver a lo natural, ¿no? En estos tiempos donde la gente, donde la humanidad también está tomando conciencia de lo que significa volver a los orígenes, volver a lo natural, es donde encaja esto perfectamente. Y siempre es esa pugna entre los laboratorios, que sabemos todos que son cuestiones planetarias de intereses económicos a alto nivel, y lo que es volver el uso de todo lo que es natural. Y como se han manifestado muchísimo todos estos tiempos, es como que de nuevo ha empezado a sentirse esa cosa de pelearse, ¿no? La salud del usuario en dos bandos, lo natural y volver a los laboratorios y de nuevo empezar con todo un proceso del manejo de la salud. Y somos los caballitos de batalla, los seres humanos somos los caballitos de batalla en todo esto. Pero la toma de conciencia nos está llevando a que volvamos a la tierra, ¿no? A abrigarnos en toda esta medicina natural que siempre la hemos tenido. En definitiva, los laboratorios hacen uso de todo lo que nos da la madre tierra para trabajar por separado todo lo que una planta como esta hace en conjunto con nosotros. Sí, en ese sentido yo te quería preguntar, Facundo, lo que dice Vir, esto de la utilización de las plantas como, digamos, como la base de muchos medicamentos. Uno puede decir, a ver, ¿cuál es la diferencia entre usar, qué sé yo, si quiero para la digestión me tomo un té de boldo, o si es para dormir me hago un té de valeriana, o no, uno por ahí hace uso de muchas plantas para diferentes cosas. No sé, por ejemplo, plantas que son depurativas, desparasitarias, que tienen por ahí espectros más completos, digamos, en el organismo que un solo medicamento. ¿Qué es lo que, o qué estudios científicos han, si es que existen, han hecho pensar o afirmar o sostener que la planta de cannabis, digamos, produce este daño cerebral? Porque una de las cosas que mayormente te dicen cuando uno dice, por ejemplo, en el autismo o en la epilepsia, en el caso de utilización del cannabis en niños, te dicen, no, porque la planta de cannabis, o sea, el cannabis mata neuronas. Y cuando yo empecé, digamos, a buscar información sobre esto por mi hija, una de las cosas que más me sorprendió fue leer que el cannabis es un potenciador neuronal, ¿no? El desarrollo de las neuronas. Entonces digo, ¿cómo puede ser que toda la vida uno escucha, cree, lee, escucha médicos decir el cannabis mata neuronas, y de golpe cuando uno busca alguna artículo académico, científico sobre el uso del cannabis, por ejemplo en epilepsia, por ejemplo en neurodesarrollo, en autismo, lo que lee es exactamente lo contrario? Entonces,
yo, digamos, lo primero que pienso es, a ver, ¿en qué estudios o en dónde está probado este efecto de daño y en dónde y por qué En todas partes sale lo contrario, claro. cuando uno hila un poco más fino, investiga un poco más, ve que en realidad el efecto es opuesto y que incluso, como vos decías, actúa como preventivo en muchas patologías. Entonces, digo, o nos mintieron toda la vida o estos estudios no existen, o sí existen, pero están sesgados por alguna... eso a mí me interesa porque en el caso de niños, lo primero que te dicen es eso, no, bueno, pero vos lo vas a hacer adicto o vas a provocar un daño celular porque el cannabis provoca daño celular. Bien, yo creo, bueno, hay muchas cosas para nombrar. En primer lugar, lo que comentaba Virginia. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en que actualmente hay un movimiento a nivel global, no solamente a nivel nacional y regional, sino a nivel global, eh, en cuanto a la revalorización de la medicina de índole natural. Pero bueno, esta medicina siempre estuvo y la industria farmacéutica siempre estuvo y va a seguir estando, entonces yo creo que ambos brazos son importantes en este sentido. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Uno como paciente tiene derecho a elegir. Pero para tener derecho a elegir, uno en primer lugar tiene que tener información. Entonces, a partir de que uno tiene información clara y válida e información seria, uno decide. Porque si yo quiero demostrar realmente que el cannabis tiene un efecto a nivel antitumoral, a nivel apoptótico, a nivel biológico, microbiológico, bueno, yo necesito hacer estudios de laboratorio, necesito tener cierta complejidad a nivel científico como para demostrar eso. Pero también yo como paciente, como usuario, necesito tener las opciones, decir, bueno, yo me quiero tratar con esto, me quiero tratar con otro, y es mi decisión como persona, y es mi derecho. Entonces, en primer lugar, yo también me dedico a lo que es política de droga, a los derechos humanos, y te repito, yo creo que el gran problema es que las personas no conocen sus derechos, entonces hay que hacerlos valer y después elegir, porque yo tengo pacientes que me dicen, y no, yo prefiero tomar medicamento porque a mí siempre me fue bien, perfecto, es tu decisión. U otros pacientes que ya están polimedicados, que yo creo que es la mayoría de los pacientes, me dicen, y ya estoy harto de las pastillas, que las quiero dejar, y que el cannabis es una buena opción, Sí. y que las pastillas me dan dolor de estómago, que me dan esto y lo otro. Entonces, ya igualmente hay una presión a nivel social para que esto cambie, y sobre todo porque lo que le comentaba, vivimos en una sociedad polimedicada. Buenos Aires es la quinta ciudad con mayor consumo de ansiolíticos en el mundo. Y, y muchas veces se tapa el sol con el dedo y damos clonazepam y benzodiazepinas y ansiolíticos, entonces, y eso genera ciertos efectos secundarios y dependencia en el paciente que realmente son bastante nocivas, pero tampoco es culpa del paciente, porque uno concurrió Claro. al médico cuando necesitaba ayuda y el médico le recetó algún medicamento, alguna pastilla que tal vez no era la mejor opción o que era la mejor opción en ese momento, y, y bueno, y ahora hay como un cambio en ese sentido, pero bueno, yo creo que hay una revalorización de la medicina natural a nivel global, pero yo sigo sosteniendo, lo que hay que darle al paciente es información. Y el paciente o el tutor del paciente es el que decide Decida. exactamente cuál va a ser la mejor herramienta para mejorar su calidad de vida y su salud. Y en cuanto a lo que comentaba Gisela, nos mintieron todo este tiempo. Bueno, o sea, no hay ningún estudio científico, no hay ningún tipo de evidencia, nada que diga que el cannabis quema las neuronas y que produce una necrosis neuronal. Esto, mira, es bastante complejo, pero esto es una campaña que tiene casi 100 años, que comenzó con toda la crisis del opio, después con la guerra contra las drogas que empezó en Estados Unidos con la Marijuana Tax Act, después de la prohibición del Después de alcohol, la y bueno, prohibición del alcohol. claro, y después con la creación de la Organización de las Naciones Unidas en el 45, también se empezaron a crear diferentes comités. Yo creo que esto más que nada explotó en la época de los 70,
con la política, con la guerra contra las drogas bastante fuerte que promovió Estados Unidos a nivel global, siempre relacionando el uso del cannabis con la raza negra, con los homosexuales, con la gente que hacía música, los músicos de jazz. Si ustedes se ponen a conocer un poco, a leer un poco la historia de la prohibición, en realidad la marihuana se prohibió inicialmente por una cuestión de discriminación de razas, porque se relacionaba al uso del cannabis con la etnia negra y con la etnia latina en Estados Unidos, y todos los que hacían música de jazz, blues, se los relacionaba con este consumo. Y empezó la campaña gigantesca de Estados Unidos de decirle no a las drogas, say no to drugs, y toda esta situación le decía que la marihuana quemaba las neuronas y que tenía efectos nocivos, pero nunca hubo un estudio científico. Yo creo que, bueno, ahora hay un boom a nivel global, dada porque cada vez hay más evidencia científica, y es como vos decís, se está demostrando todo lo contrario, que el cannabis tiene un efecto neuroprotector, y se está estudiando el efecto que puede tener a nivel de la neuroregeneración, a nivel neuronal. Entonces, es todo lo contrario a lo que se decía, pero siempre hubo campañas de difamación y campañas falsas, todo basado en prejuicios y en discursos prohibicionistas, sobre todo el gran actor en esto es Estados Unidos, nos gusta, ¿no? Y ellos manejan gran parte de la política de drogas, y nosotros estamos atados a la convención, a convenciones internacionales, que la Comisión de Estupefacientes firmó el primer decreto en el año 61, hace casi 60 años, y todavía seguimos peleando para que el cannabis salga de las listas de sustancias prohibidas, porque bueno, hay convenciones internacionales que hacen 4 listas, dependiendo de la peligrosidad y de los beneficios no médicos que pueda llegar a tener las plantas, y el cannabis aparece junto a la heroína, y aparece junto a la hoja de coca. Entonces, no es solamente la planta de cannabis, sino que sabemos que hay muchos intereses para que esto no cambie. Por eso que te digo que se hace ilegal la planta, pero legalizas o el CBD o el THC a cierta concentración, a cierto porcentaje. Entonces, hay como una gran dicotomía en base a esto. Y en cuanto también, yo siempre cuando le digo a mis pacientes, porque ellos me preguntan, ¿y esto me va a dar adicción? ¿Me va a dar un efecto adictivo? Y le digo, no, porque en primer lugar tenés que tener en cuenta que es adicción, o sea, es no tener dicción. Y no tener, y el cannabis no da ese efecto. Lo que siempre se habla es de un estado de dependencia. Y existe una dependencia física, una dependencia psíquica, entonces hay diferentes tipos de conceptos que hay que tenerlos siempre en cuenta, como para siempre dirigirse a los pacientes de manera correcta y explicarles que no, que hay diferentes medicamentos, y el tabaco es absolutamente adictivo y da dependencia física, psíquica y psicológica, y es legal. El alcohol es adictivo, la cafeína es adictiva, hay muchas drogas que La son Coca-Cola, legales. el pan de harinas refinadas, todas esas cosas son adictivas. Es que en realidad lo que es adictivo es el azúcar. El azúcar claro. es muy adictivo, y ustedes, por ejemplo, si uno ve a un niño pequeño y se le da un poco de azúcar o algo dulce, el niño automáticamente sonríe. ¿Por qué? Porque le gusta, es rica. Entonces, nosotros como humanos nos gustan las drogas. O sea, droga es toda sustancia que produce un cambio químico a nivel cerebral. Y hay drogas legales y drogas ilegales. Y el hecho de que haya drogas que sean ilegales no significa que sean nocivas para la salud, como también significa, no significa que todo lo que sea natural va a ser positivo, porque por ejemplo la cicuta es venenosa y sigue siendo algo absolutamente natural. Entonces yo creo que si realmente nosotros vamos a promover una política de salud pública correcta y acorde a la necesidad de los pacientes y de las personas, tenemos que hacer un abordaje donde tenga en cuenta todos estos puntos, porque la solución tampoco es decir, bueno, yo legalizo el aceite, que se consume el aceite, que uno lo pueda cultivar, y eso no, porque también hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta basadas en lo que es la reducción de daños, en donde haya un buen control de calidad interno, un buen análisis, pero yo creo que aquí lo primordial es promover el acceso por parte del paciente.
en eso hablando desde la parte médica. Ya cuando hablamos del uso adulto responsable, bueno, ya nos metemos en otro terreno, pero porque también es una medida de salud pública y es una medida política bastante importante a nivel social, pero bueno, ya se habla es otro terreno porque uno ya se mete en, bueno, cómo se comercializaría el cannabis, tomamos el modelo de Uruguay de la farmacia, de los clubes canábicos, tomamos el modelo de Holanda, el de Canadá, el de algunos estados de Estados Unidos, entonces tiene muchas aristas esto que hay que tenerlas en cuenta porque es una situación bastante compleja, pero a mí me parece una herramienta fundamental para promover no solamente la salud de la población, sino para disminuir el gasto en la guerra contra las drogas. Se destina muchísimo, muchísimo dinero, muchísimos recursos humanos, muchísimo tiempo en luchar contra el narcotráfico, en evitar el comercio, y bueno, y con una política sensata y una política correcta, ese dinero se lo puede ahorrar, y los estados donde se legalizó el cannabis cobran impuestos por la venta de cannabis, y esto se puede destinar a medidas de salud pública, a educación, a salud, entonces hay muchos caminos. A mí me parece el cannabis una herramienta fundamental para promover los puestos de trabajo, para la reactivación económica. Y si ustedes se ponen a leer sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030, de 17 objetivos que hay, 12 se pueden realizar a través del cultivo de cannabis y cáñamo. Entonces, uno evalúa realmente el potencial que tiene la planta, y que tendría una explotación correcta del uso, no solamente a nivel de los medicamentos, sino de la parte industrial, la parte de alimentos, la parte textil. Entonces, tiene una batería bastante grande para poder abordarlo el cannabis. Qué bueno, Facundo. Muy, muy nutrida tu charla, tu explicación. La verdad que muy agradecida desde el lugar en el que estoy y por toda la información que siempre es poca la que tenemos, y siempre es bueno que gente como uno, así, de carne y hueso, que pueda llegarse, porque siempre hablamos y vemos de otras personas que no es el contacto directo y estrecho, pero decir, esta persona la conozco, la puedo hablar, le puedo preguntar, la puedo consultar, gente abierta a todo esto, que se brinde, que se ofrezca como vos, a sacarnos todas las inquietudes, a asesorarnos, a desbullarnos, como decimos nosotros, en el cotidiano charlar, ¿no? De la gente conocida. Aprender mucho de esto y bueno, a seguir bregando porque se avance sobre el permiso a que podamos acceder a este tipo de salud, al derecho a la salud, a elegir nuestra salud de calidad. Facundo, ustedes por reciben... mi parte... Perdón. Sí, Perdón. Seguí, Vir. No, está. Con esto, con respecto a lo que decías, Vir, de poder acceder a consultar, ¿ustedes reciben consultas de diferentes lugares, de diferentes provincias? ¿Cómo se hace uno, ciudadano común, para acceder a consultar a NandaMed? Bien, bueno, antes que nada, te agradezco por las palabras, Virginia. Para mí también es muy importante tener la oportunidad y tener un espacio para difundir nuestro trabajo y para difundir la realidad de la sociedad, también no solamente de los pacientes, sino del núcleo familiar del paciente, porque siempre detrás de una persona que sufre están los familiares, los amigos, que realmente están sufriendo con el paciente. Entonces, es muy importante también mostrarle esta realidad que se está viviendo hoy en día y todo esto potenciado por la situación del confinamiento. A mí me parece muy importante que promuevan este tipo de trabajo, este tipo de difusión de información, así como vos decís, en provincias tan estructuradas, porque Tucumán, Santiago, Salta, Catamarca, más o menos somos todos hermanos, pero la manera de pensar es más o menos la misma. Entonces estamos
nosotros tenemos una estructura bastante diferente tal vez a las grandes ciudades o otras provincias, entonces estas campañas de difusión de información y de conocimiento a mí me parecen fundamentales porque los países que legalizaron el uso del cannabis comenzaron de esta manera, haciendo charlas, capacitaciones, difundiendo información, así que a mí me parecen muy importantes estos espacios. Y en cuanto a lo que me preguntabas, Gisela, bueno, la nueva normalidad nos trajo aparejado que ahora hagamos consultas de manera online. Yo siempre tuve pacientes en Santiago, en Salta, en Catamarca, tengo pacientes en Buenos Aires, en Santa Fe, tengo hasta pacientes en Bolivia, y más que nada con los pacientes de otras provincias, de otros lugares, yo me manejo por videollamada, por consultas, porque bueno, en cierta manera al paciente no se le hace un examen físico, sino yo más que nada hablo con el paciente y le hago preguntas y converso, y a veces estoy una hora y media con el paciente, y se hace todo por videollamada. Tengo muchísimos pacientes de Santiago también, y las consultas se hacen por videollamada, y nos manejamos por ahora de esa manera para resguardar también la salud de los pacientes, para que no se tenga que trasladar, y porque en cierta manera no es tan necesaria la consulta física, porque si no, más que nada esto es difusión de información y explicarle al paciente cómo tiene que manejarse, pero yo me manejo con consulta presencial aquí en Tucumán. Hasta marzo hacía consultas en Buenos Aires, ahora no puedo viajar hasta nuevo aviso, y si no, a los pacientes los atiendo por consulta por videollamada, como una consulta normal, pero por el celular o por Zoom o por cualquier plataforma. Perfecto. ¿Vos nos permitirías, nos ofrecerías la manera en comunicarte con los pacientes que te quieran consultar? Es a través de una videollamada con tu número particular desde teléfono, ¿verdad? ¿O es hacia la institución? No, en realidad, bueno, nosotros lo que tenemos es un sistema de historia clínica digital, donde cada paciente tiene sus datos personales, su dirección, su documento, su código QR y su historia clínica personalizada. Entonces, bueno, lo que se hace es se solicita un turno donde el secretario los agenda a los pacientes, y a partir de eso se realiza una consulta y bueno, después se van haciendo evaluaciones, pero pueden comunicarse, bueno, nosotros nos comunicamos a través de la plataforma de Facebook, que es Anandamed, o si los pacientes prefieren, pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp al 3813-51-37-82. Generalmente nos manejamos por WhatsApp, porque bueno, para todas las personas es más cómodo, y los pacientes solicitan un turno con el secretario y a partir de ahí se realiza la consulta cuando ellos quieran, porque ahora no hay tantas restricciones horarias, como yo hago la consulta de mi departamento, en cierta manera es el tiempo que tengo libre, y a partir de ahí se hace el asesoramiento y se le explica bien al paciente ya un poco más complejo dependiendo de la condición de salud. Bien. Facu, una última pregunta de mi parte, ya que hemos hecho esta incursión por la situación actual, ¿no? De todo lo que se refiere al virus. ¿Ha habido muchas consultas en este tiempo por esta situación de encierro? E incluso ¿has podido comprobar los beneficios del aceite o los beneficios de los derivados de la planta también en esta situación de confinamiento o con el mismo virus en particular? Sí, sin duda, para mí la verdadera pandemia no es el virus, sino la depresión. Exacto. Y la ansiedad, porque es y los increíble miedos. Exactamente, es increíble la cantidad de pacientes que consultan por estados de ansiedad, por trastornos del sueño, por depresión, por estrés que trae aparejado toda esta situación del confinamiento obligatorio. Y bueno, en los países donde es legal hasta se quintuplicó la venta de cannabis a domicilio, porque los pacientes realmente lo necesitan, y es una gran herramienta para sobrellevar, porque además también la situación del teletrabajo trae aparejado que uno cambió toda su vida, y empiezan mucho los dolores de espalda, los problemas de ansiedad, de depresión que trae aparejado el confinamiento. Pero bueno, yo creo que también viene mucho de los estilos de vida, porque yo tengo pacientes que se levantan y lo primero que hacen es prender el noticiero.
Entonces ven todo Claro. el tiempo información negativa y los medios de comunicación es como que están destinados a dar miedo, a provocar esa Así es. ansiedad, y sucede en los pacientes, realmente es una situación bastante particular, pero lamentablemente pasa, es la realidad, y entonces yo siempre le recalco a los pacientes, no tienen que tener miedo, o sea, porque si uno se alimenta bien, refuerza su sistema inmunológico, come frutas, verduras, frutos secos, y de vez en cuando sale, hace algo de ejercicio, le da el sol, no tienen por qué tener miedo, pero bueno, también hay una cuestión a nivel cultural que va de la mano de todo esto, y me pasa que tengo muchos pacientes que viven solos, pacientes gerontes, que están en un departamento, en un monoambiente, y tal vez el único acompañamiento que tienen en la televisión, están como todo el tiempo contaminándose. Y bueno, y el cannabis es una gran herramienta, por lo que dijimos, porque mejora la ansiedad, mejora el estado de ánimo, mejora el trastorno del sueño, mejora los estados depresivos, que está todo amalgamado en cierta manera. Y en cuanto a lo que me preguntabas, en cuanto al tratamiento en sí de COVID, bueno, sigue siendo una sustancia ilegal, entonces obviamente hay muchas trabas desde el punto de vista burocrático para investigar, pero bueno, yo sé que en Canadá se estaba investigando en pacientes para prevenir lo que se conoce como la tormenta de interleuquinas, que es un mecanismo a nivel inflamatorio y es por el que fallecen los pacientes con COVID, y bueno, y hay evidencia científica ya que el cannabis inhibe esta tormenta de interleuquinas, y la última información que tuve es que en Israel se estaba experimentando con cannabis y con pacientes con COVID, y bueno, los resultados no los conocemos porque tienen que publicarlos, pero bueno, siempre hay que tener cuidado con estos temas porque son muy sensibles, y siempre nos tenemos que dirigir con evidencia científica como para promover la salud y sobre todo evitar el daño, los posibles daños que pueda llegar a tener el uso indebido de una sustancia. Gracias, Facu. Muchísimas gracias. No, Bueno, por favor, no sé muchísimas si... gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo, y bueno, también les repito, por permitirme hacer conocer la realidad de muchas personas. Y bueno, si en algún momento necesitan algo, quieren armar algún otro conversatorio, o que yo los contacte también con profesionales médicos del país, estoy a su disposición. Bueno, yo Bienvenido estoy para sea. darles una mano a lo que necesiten. Y espero poder ir a Gracias. Santiago dentro de poco, porque bueno, tenía la invitación para ir este año, pero bueno, esta situación por ahora no nos mantiene Queda encerrados. pendiente, Bueno, Facu, queda pendiente. queda pendiente. Así que Seguro que cuenten sí. conmigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por transmitirnos tanto conocimiento y experiencia. Y bueno, a la primera cambio te tenemos aquí, gracias por ofrecernos también estos contactos que para nosotros son importantes, porque desde esta asociación y todo el trabajo que cada uno de los que integramos esta asociación hace, lo que queremos es eso, ¿no? Abrir todo el espectro de situaciones y todo el panorama real para que la gente se informe, para que dejemos de tener miedos y para que aprendamos a conocer nuestros derechos sobre todo. Santiago Cultiva Salud es una asociación seria, con profesionales serios que velan por el bienestar de la gente. Eso es lo que queremos hacerles llegar a nuestra sociedad. Y gracias por ser parte de esta asociación también. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, estaremos en contacto y estoy disponible para lo que necesiten. Les agradezco de nuevo. Gracias, Bueno, Facu. Que tengan buen día. un saludo, saludo Facundo, grande. gracias. Chao, chao. Buenísimo. Sí,